las grabaciones de las clases asociadas y que en el Moodle, en el aula virtual, disponen de unos videos complementarios a esta primera unidad. Y hoy es el último día para colgar el ejercicio que quedó pendiente la semana pasada, colgarlo en el Team, con respecto a hacer un ejercicio del proceso de categorización con el repositorio de la UCE o con la revista Siembra. Entonces me voy a permitir apagar mi cámara y compartir la pantalla para trabajar entonces el día de hoy. ¿Me confirman si están viendo la pantalla del Google, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Chévere, muchísimas gracias. Entonces, fíjense, estamos trabajando ahorita con lo que es bibliografía, un poco familiarizándonos con las plataformas o bases de datos que tenemos disponibles. Recuerden que están los tutoriales en el aula virtual, en el Moodle, que va desde lo básico de la definición de una plataforma, un poco la amplitud del intervalo de búsqueda de un macro, meso, micro buscador. Y la semana pasada iniciamos un poco conversando acerca de las principales bases que podemos utilizar para buscar bibliografía, porque el eje principal de el diseño y creación y escritura y redacción de un proyecto que tenga componentes investigativos, sea para ruta o sea para proyecto de investigación de forma censo estricta, requiere colocar bibliografía de base actualizada. Entonces vimos que en el caso de la escritura académica, que es algo que también vamos a conversar en la siguiente unidad, para nosotros hablar de una revisión documental necesitamos tener acceso a la bibliografía. Las bibliografías que podemos categorizar como fuente primaria, tenemos principalmente todas aquellas que sean producto científico académico. Entonces, la semana pasada conversamos acerca del repositorio de la UCE como una base micro, en el sentido meso y micro, porque está en el intervalo, con respecto a la búsqueda bibliográfica. Ahora mi pregunta para ustedes, a cualquiera que quiera participar, es ¿cuál es la característica que tiene un repositorio? Según lo que vimos la vez pasada. Primero, porque es un meso o un micro buscador y en qué se especializa. Era en tesis y también artículos científicos. Correcto. Entonces, como dice nuestro compañero, desde el punto de vista del repositorio, es un tipo de plataforma o base de datos bibliográfica en la cual primero tiene un nivel alto de especialización bibliográfica porque principalmente comparte productos académicos producidos por la academia, es decir, investigadores, docentes y estudiantes, y específicamente los repositorios que están asociados a las universidades se caracterizan por lo que mencionó nuestro compañero, lo que son tesis o proyectos de investigación, como se llama en la UCE. En el caso de la plataforma UCE como dominio educativo, tiene acceso a otros sistemas que no son repositorios, son bases bibliográficas como las revistas que se mencionó. Entonces, básicamente un repositorio, cuando está asociado a una universidad, ahí descansan principalmente los productos científicos académicos producidos por la academia propia, miembro de esa base de datos, y la característica principal del repositorio es la presencia de tesis, ¿ok? Entonces, las tesis forman parte de las fuentes primarias y vimos, según el ejercicio que ustedes tal vez desarrollaron, que uno a través de los títulos y revisando el último año de la bibliografía, uno puede encontrar las tendencias en las temáticas que se trabajaron en el último año en el contexto de tesis. Y ese material, por el título, lo podemos, bajo un criterio de lógico asociado a líneas de investigación, por ejemplo, en el caso nuestro, en el área de turismo, nosotros podemos iniciar un proceso de categorización que quiere decir ordenar y clasificar la bibliografía asociada a proyectos de investigación según las temáticas principales que se reflejan en los títulos de esos textos académicos, porque la escritura científica es objetiva y ese último aspecto lo vamos a retomar en la próxima unidad.
Entonces hoy vamos a manejar un paseo general sobre otras bases o plataformas que nos permite buscar bibliografía primaria de carácter académico y de carácter científico. Entonces, me voy a permitir, igual si, no recuerdo si vimos LatinDes la vez pasada, si terminamos con esto o no nos dio chance. Íbamos a dar paso a las indexaciones, profe. Ok, muchísimas gracias por el recordatorio. Entonces, fíjense, empezamos, ya me acordé con qué cerramos. Entonces, vimos la vez pasada, por ejemplo, que en el repositorio de la universidad existían revistas y vimos la revista Siembra porque está asociada a, tiene competencias hacia el área de turismo. Ahora, los artículos científicos que pueden ser de revisión bibliográfica o sistemática y artículos originales que tienen trabajos experimentales, sean de campo o teóricos o de laboratorio, dependiendo de la disciplina, no todos los artículos, a pesar que puedan estar en una base de datos, están indexados. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de las revistas y luego vamos a hablar de los artículos que pueden estar asociados a revistas que están indexadas. ¿Qué implica un índice? Un índice es una manera de crear una plataforma que tiene algunos indicadores estadísticos que permite evaluar el impacto de los artículos que se publican y adicional el impacto obviamente de la revista como el micro repositorio en la cual reposan una gran variedad de artículos asociados a los intereses de una revista en particular. Entonces vamos a empezar a hablar, igual está detallado así en general, cómo se puede trabajar en el repositorio desde el punto de vista de búsqueda con el LatinDes. Cuando hablamos de LatinDes, si vemos acá a la derecha, entrando por Google como marco buscador, nos dice que el LatinDes primero es un sistema de información académica, sin fines de lucro, de consulta gratuita. Entonces, ahí principalmente tenemos la opción de conseguir información académica asociada principalmente a revistas. Y en el caso de LatinDes, de ahí viene el nombre Índices y Latin de Latinoamérica, la mayoría de las revistas pertenecen a Latinoamérica y aquí se publican la mayoría de las revistas en español que tienen un nivel de impacto y adicional revistas de valor iberoamericano, por ejemplo, en revistas italianas, revistas francesas, españolas y portuguesas, por ejemplo, y brasileras, obviamente. Entonces, en este caso, si nosotros ingresamos a LatinDes, LatinDes está estructurado en directorio y catálogo. Eso quiere decir que LatinDes funciona como una guía telefónica. ¿Okay? Recuerden que las guías telefónicas tienen... ¿Me escuchan? No sé si hay alguien que quiere intervenir que ingresó con el micrófono encendido. ¿Se escucha? ¿No hay interferencia? Sí, se escucha. Es que hay alguien Sí, que tiene... Gracias. Escucho de fondo el sonido de, no sé si de celular o computadora o de calle. Entonces, fíjense, en el caso de LatinDes como índice, fíjense que tiene por lo menos como 29.000 directorios de revistas principalmente. Entonces, como directorio, funciona como, le digo como un símil, como una guía telefónica. En el caso de directorios, que es lo que ahorita valen desde el punto de vista de medición de impacto, en el caso de las publicaciones que están dentro de este índice de LatinDes, es lo que usan para hablar de los rankings de las universidades. Si han escuchado reciente, se habla que la universidad ahora estamos dentro de las 1000 mejores universidades del mundo. La mayoría de las universidades del Ecuador están en los puestos cercanos a los 750 por ahí arriba. Y dentro del Ecuador, la principal universidad, las 8 primeras, la primera es la San Francisco y nosotros ahorita estamos como de número 8 en esa lista. Uno de los indicadores de impacto de una institución universitaria y su ranking tiene que ver con las publicaciones y dónde publique. Si los estudiantes, los investigadores y los docentes de una institución universitaria publican en revistas que estén indexadas, eso genera puntos no solamente al investigador,
no solamente al docente, al estudiante, sino genera puntos a la universidad y de ahí se hacen los rankings anuales con uno de esos criterios, porque obviamente hay muchos más. Entonces, en el caso de LatinDesk tiene importancia porque aquí se generan los artículos y la información y el conocimiento científico asociado a uno de los índices más importantes que obviamente tiene impacto en la parte de América Latina, el Caribe y como aparece aquí incluye España y Portugal, pero se consiguen algunas revistas francesas que publican en español o en inglés, incluyendo, como les menciono, italiana. Entonces, en el caso de este índice, nosotros podemos ingresar por tema. Por ejemplo, en el caso de turismo, puede formar parte de las ciencias sociales. Entonces, nosotros podemos ingresar como ciencia social y eso sería la temática científica académica. Ahora, las ciencias sociales yo las puedo dividir, según esta base de datos, en subtemas. Entonces, yo puedo revisar si dentro del listado de subtemas, ¿okay?, puedo encontrar por la T, por ejemplo, el área de turismo, y aquí la tenemos. ¿Qué implica para ustedes que yo pueda encontrar en un índice de revistas de impacto como subtemática en ciencias sociales el turismo? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Piensen ustedes, reflexionen, ¿qué implicaciones tiene que en un índice como el LatinDesk, donde están revistas de impacto, yo al hacer una búsqueda dentro de la temática de ciencias sociales, yo consiga el subtema de turismo? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué creen que implica? Impacto y es importante. Ajá, pero más que eso. Toda disciplina es importante, pero ¿qué importancia tiene que la disciplina de turismo esté dentro de un índice que es de impacto y donde yo tengo puras revistas científicas? ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que implica que ahí al turismo se le está tomando como una ciencia. O sea, Correcto. más peso a esa carga científica del turismo, puesto que las ciencias sociales siempre han sido como que no muy, o sea, no tomadas muy en serio en esta parte científica. Pero también nos puede demostrar que aún el turismo sigue siendo una ciencia dependiente, porque no tiene su propia categoría, o sea, está en ciencias sociales aún. Ok. Perfecto. Entonces, Tenía otra pregunta. En el momento en el que usted decía que se toman las publicaciones de profesores y estudiantes como para que la universidad tenga un mayor ranking, dentro de esos indicadores están también, digamos, ¿cuál sería o qué es lo más conveniente? Me refiero a las tesis y a los artículos científicos, por esta cuestión de que ya mismo tenemos que elegir eso entre tesis y complexivo. ok. Esa última parte de la pregunta no te la voy a contestar ahorita. ¿Ok? De que si tesis, complexivo. Ya, profe. ¿Ok? Entonces, fíjense, recuerden de apagar su micrófono, porque si no se escucha el retorno del audio de la computadora. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso, primero, la pregunta es, ¿qué importancia tiene que el turismo yo la consiga en una plataforma de impacto que es de revista científica? Si aquí tengo publicaciones de revistas científicas, eso quiere decir que el turismo como disciplina social es una ciencia. Es decir, que todo aquel que se forma en el área de turismo tiene un componente científico en su desarrollo, no solamente planificación. ¿Qué impacto tiene ese? Muchas veces pensamos que alguien que está en el área de turismo, la base principal es emprender, es planificar, generación de productos y servicios, el área de atención, de hospitalidad, por ejemplo. Pero si ustedes revisan su malla, ustedes tienen 4 investigaciones. Si ustedes ven turismo ecológico, nada más en la central, tiene investigaciones. Si ven
La nuevo rediseño de turismo, full investigación. Tanto es así que el estudiante desde que entra está obligado a pertenecer a una línea de investigación. Y ya ahorita existen estudiantes del primer semestre que tienen publicaciones en la carrera de rediseño. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita, obviamente, un componente importante del turismo que se aboque a la ciencia, porque desde el punto de vista mundial, internacional, cosmopolita, como quieran ver la amplitud geográfica, el turismo es una disciplina dentro de las ciencias sociales y las ciencias sociales son consideradas ciencias y están clasificadas dentro de las ciencias, obviamente, aplicadas social. ¿Por qué lo que se menciona, Saraí, por ejemplo, de que por qué no ha sido considerada ciencias como tal? Porque muchas carreras o áreas o profesionales que están en las ciencias sociales trabajan más hacia un método científico un poco menos riguroso y muchas veces trabajan más empírico. Y ahí utiliza solamente el método científico, la observación y el problema. No hay una parte experimental, no se generan hipótesis. Pero hoy en día se hace un fuerte inclusión de metodologías, epistemología, perdón. Se incluye metodologías cuantitativas, cualitativas como asignaturas, no solamente a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado, si uno ve los pensos más actualizados a nivel tanto regional como mundial en la carrera de turismo. Entonces, el turismo es una ciencia. Quiere decir que si yo me gradúo en la universidad, yo también puedo pensar que soy científico en el área. ¿Okay? Entonces, no solamente un buen planificador, no solamente un emprendedor, sino también un científico. ¿Qué importancia tiene ahorita en la parte del sector industrial del área de turística? En primer lugar, el área de turismo no solamente requiere personas que estén en la parte operativa, sino que tenga que ver, la parte operativa principalmente tiene que ver con gestión, se piensa mucho en calidad, en la parte operativa están los emprendedores, los planificadores. Nosotros necesitamos hoy en día que se genere liderazgo en el sector turístico y necesitamos formar personas en gerencia. Y las características importantes en el área de gerencia, que ahí existen maestrías y existen doctorados en esa línea, es que tienen que estar fortalecidos en estrategias cognitivas asociadas a lo que es la investigación y la investigación académica y científica, porque solamente aquellos que están en el área estratégica y es la alta gerencia dentro de un sector, los que trabajan con la parte estratégica de una institución, están formados en el área de liderazgo, en el área de gerencia. Entonces, si uno quiere complementar su formación, no solamente en la parte operativa, como un buen gestor y un buen planificador o un buen emprendedor, y uno quiere ir hacia la parte de gerencia, el gerente requiere un alto componente de manejos de metodologías, de conocimiento de estadística y obviamente un amplio espectro cognitivo dentro del área turística. Entonces, la ciencia es uno de los elementos principales dentro de las áreas sociales. Ahora, independientemente del proyecto, Saraí, si te vas por investigación y ruta, desde el punto de vista del ranqueo eso no tiene efecto, porque ambos contribuyen a nosotros a contribuir como estudiantes, como futuros egresados, al acervo que tiene la universidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, nuestra carrera coloca en el repositorio solamente las tesis y las publicaciones, ¿okay? Los que sean por investigación. No cuelga los productos de ruta hasta el momento. Mientras que otras carreras dentro de nuestra propia universidad generan productos prácticos para los que se van por complexivo y esos productos van al repositorio. Entonces depende también de cómo se esté gestionando la universidad. No importa que uno haga ruta, no importa que uno haga proyectos, si uno puede convertir eso luego en un artículo científico, igualmente uno está contribuyendo. Entonces, eso es lo que te puedo mencionar ahorita en líneas generales. Entonces, fíjate, en el caso de Latindex como directorio, ya yo sé que el turismo está como una subtemática, una sublínea dentro de la ciencia social. En esta base de datos, o en esta plataforma, mejor dicho, dominio, no estratificamos dentro del área de turismo, ¿okay? Pero existen otras metodologías para uno poderlo hacer desde el punto de vista de clasificación, porque digamos que es muy básica esta página web de Latindex. En este caso, nosotros tenemos dentro de turismo, por ejemplo, en la parte inferior, un conjunto importante
de revistas, ¿okay? Asociadas al área de Latindex con respecto a turismo. ¿Qué cosas son importantes? Por ejemplo, que no solamente la revista esté asociada a un directorio, sino un catálogo. ¿Okay? Recuérdense que un catálogo es como una revista donde están reseñadas o asignadas un conjunto específico de revistas. Entonces, no todas las revistas del Latindex forman parte del catálogo. Entonces, eso le da otra amplitud de visibilidad. Entonces, lo otro es que muchas de estas revistas yo las puedo consultar a través de internet. Entonces, en la matriz, que está acá, que es una tabla súper básica, me permite encontrar revistas que puedan estar online. Y obviamente estamos en un semestre virtual, muchos van a desarrollar sus proyectos en forma virtual, entonces tenemos acceso a un gran número de revistas. Por ejemplo, si uno revisa, va de distintos países, distintas editoriales, me indican si están vigentes, si la revista ya no está vigente, pero yo puedo disponer de los volúmenes anteriores. Y por ejemplo, le quiero mostrar acá una revista, déjame ver si la consigo acá. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos en Latindex. Uno es cuadernos de turismo. Cuadernos de turismo la tengo en físico, si voy a una biblioteca que disponga de esa revista, o la puedo encontrar en internet. Por ejemplo, nuestra biblioteca no tiene esta revista en físico, entonces yo pudiera entrar a la plataforma en internet. Si yo entro a esa revista, por ejemplo, Latindex te resume de dónde es esa revista. Cuadernos de Turismo es una revista española y yo puedo tener acceso a los textos si entro directamente a la página de la revista. ¿Sí? Entonces estoy pasando de Latindex como plataforma indexada, que es un mesobuscador de revistas, ¿sí? Y ingresar directamente a la página de esa revista. Cuadernos de Turismo es una de las revistas más importantes que tenemos en el ámbito iberoamericano y adicional en el ámbito mundial, porque España es uno de los principales motores del turismo, no solamente a nivel continental europeo ni a nivel iberoamericano, sino a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en el caso de cuadernos, yo puedo tener acceso a nivel actual al último volumen. Entonces, si yo deseo ver cuáles son las tendencias que hay en España con respecto a las temáticas de turismo que se están publicando, yo pudiera consultar esta revista de Cuadernos de Turismo. Más adelante vamos a ver otras dos bases y vamos a resaltar la importancia de esta revista. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo disponible en PDF, porque el Latindex dispone todos los PDFs libres, tengo acceso a distintos artículos asociados de diferentes países, porque obviamente son revistas latinoamericanas. Entonces, yo puedo igual a través de los títulos, no solamente leerme el artículo, sino yo puedo iniciar un análisis bibliométrico básico. ¿Okay? Entonces, en el caso de ustedes, de aquí antes del próximo miércoles, a los que desean en esos 2 puntos extra para la evaluación sobre 22, pueden escoger una revista, por ejemplo, dentro de la base de Latindex que les llame la atención, y como van a tener acceso a la revista, mayoritariamente en casi todas las revistas están linkeada su página web propia, nosotros podemos a través de los títulos hacer un proceso de clasificación y de orden por categoría para practicar cómo se categoriza un artículo. Por ejemplo, este artículo está asociado al sector hotelero. Tenemos otro, lo que es promoción turística o puede ser destinos turísticos. Tenemos otras asociadas, por ejemplo, a análisis de la percepción de la comunidad. Tenemos artículos asociados a partes de legislación turística, artículos de turismo en montaña, de urbanismo o puede ser turismo residencial, hay que ver hacia dónde va esa temática. Entonces nosotros podemos clasificar, por ejemplo, la temática de una revista. Si queremos específicamente evaluar las tendencias, tenemos que revisar el último volumen de la revista. Por ejemplo, este último volumen recién salió en mayo, ahorita 2021, porque publica de enero a junio. Entonces yo puedo tener acceso, ver cuáles son las tendencias que hay, de repente encontrar
Si dentro de las temáticas que se están planteando, de repente está la que yo quisiera desarrollar, y tengo acceso a los PDFs tanto en español y en inglés, y el artículo está publicado en las dos. Entonces, de esa manera, uno puede ingresar a una revista a través de su propia página web. ¿Okay? Ahora quería mostrarle otra. Déjame ver si le encuentro aquí un momentito. Ok. Vamos a ver esta revista que es argentina, que es una revista también importante en el área de artículos científicos y impacto en el área de turismo. Fíjense, en el caso de esta revista, no existe una descripción de ella, una sinopsis de la revista. Es una revista argentina. En este caso el físico cesó, pero ya va. Entonces déjenme ingresar a la otra que quería mostrarle algo de otra base de datos. Denme un chance, un segundito. Ok, vamos a entrar a la que está online. Ya cesó la física, ahora la revista nada más está en bases de datos online. Entonces, como revista online, esta revista se llama Estudios y Perspectivas en Turismo. Es una revista ya ahora en línea desde el año 2003. Es una revista argentina de alto impacto también a nivel latinoamericano. En la parte inferior, yo tengo el link para ingresar al dominio. Pero vamos a ver cómo ingresamos a esta revista a diferencia de Cuadernos. Cuadernos de Turismo tiene su propio link, como vimos ahorita. En el caso de Estudios y Perspectivas en el área de turismo, es una revista también Latindesk, pero la forma de llegar online a Latindesk está linkeada, unida a otra plataforma que a lo mejor hemos escuchado, que es la plataforma Cielo. Cielo es un directorio de revistas latinoamericanas. Es una base de datos, pero no es una base de datos índice. Entonces, una revista Latindesk que está indexada, que es de impacto, puede estar dentro de otra plataforma como Cielo. Entonces, Cielo, Redalix son bases de datos de revistas, pero no son bases de datos indexadas. Entonces, no todas las revistas que están en Cielo son de impacto, pero sí puede haber en Cielo revistas que estén en Latindesk. Todas las revistas que están en Latindesk son de impacto y pueden estar en otras plataformas. Entonces, en el caso de estudios y perspectivas en el área de turismo, yo puedo ingresar actual a través de la plataforma de Cielo como base de datos, igualmente tener acceso a la revista. Fíjense que en este caso la revista tiene su última publicación es julio-diciembre de 2020. Entonces, probablemente esto indica que esta revista se produce 2 veces al año. Entonces, igualmente, nosotros podemos tener acceso a los distintos artículos asociados y podemos, en base a la temática de esta revista, podemos evaluar las tendencias de su último volumen y de esta manera clasificar los artículos en temáticas y evaluar cuál es la categoría temática dentro de esta revista que a lo mejor es moda para el año 2020. Entonces, como ejercicio les va a quedar a ustedes escoger una revista Latindesk que tengan la opción, obviamente, entrar online, sea de forma directa como la de Cuadernos o esta a través de otra plataforma, y van a hacer el ejercicio de categorización a los que lo deseen y colgarlo en el team como parte de su evaluación, y yo en tiempo, a la brevedad posible, estaré revisando ese trabajo. Tienen chance desde hoy hasta el próximo martes de colgar, o máximo el miércoles en la mañana. Entonces, Latindesk es una opción de base que tenemos. Y ahora vamos a revisar otra. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Ok. Entonces vamos a seguir. Adelante, disculpa. Te escucho. Te escucho súper entrecortado.
Ajá. ¿Sí? ¿Qué ejercicio de categorización puede utilizar? ¿Vale usar? Es que se escucha entrecortado. Ya le escribo la pregunta. Ok, pásala por el chat. Ahorita que estoy viendo el mensaje de Kevin de la llamita. No sé si estás escribiendo, Cintia. Ok, después revisamos la pregunta de Yomara. Entonces, fíjense, ahora desde un macro buscador, yo puedo ingresar a otro tipo de base de datos indexada, que es Scopus. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar por Scopus. Se coloca Scopus Preview. Scopus Preview también es una plataforma que está considerada como una base de datos bibliográfica, ¿okay? Donde están presentes los resúmenes de los artículos, se evalúan las citas que pueden tener esas revistas, ¿okay? Asociadas, y en el caso de Scopus es una base de datos indexada. Tenemos 3 bases de datos indexadas. Una es Latindex, Scopus y WOS. Scopus es una de las bases en las cuales se consiguen los artículos de mayor impacto en distintas disciplinas, ¿ok? Scopus, los artículos y las revistas que están en Scopus están a un nivel, digamos, superior que las revistas que están en Latindex. La razón es por la amplitud geográfica. Latindex tiene mayor impacto a nivel latinoamericano, mientras que Scopus reúne un mayor número de revistas que pertenecen a distintas áreas geográficas. Denme chance un segundo que voy a sacar a mi perrito de acá. Ok, entonces fíjense, tenemos acá Scopus como un índice. Scopus tiene dos opciones, ¿ok? Puedo buscar a un investigador, a un escritor de un artículo, a un autor de un artículo, y puedo buscar la fuente. Entonces, en el caso de Scopus, permite monitorear de forma individual a un investigador que haya publicado algún artículo en revistas que sean de impacto. Igualmente, como la pregunta que hizo Saraí, las revistas en Scopus son las que mayormente le dan un ranking al investigador, y obviamente si el investigador está asociado a una empresa educativa como puede ser una universidad, suma puntos a esa universidad y la universidad entra en el ranking. La mayoría de las universidades que están en rankings superiores, altos, tienen a su academia publicando principalmente en revistas de carácter Scopus. Entonces, por ejemplo, yo pudiera colocar un autor, me voy a permitir colocar mi apellido. Por ejemplo, yo pudiera colocar el último apellido del autor, voy a búsqueda, y yo puedo encontrar los autores que tienen ese apellido, por ejemplo, que están publicando en revistas Scopus. Tenemos 16 autores. Entonces, en este caso, yo puedo ver a qué países pertenecen esos autores, y lo otro, puedo ver el nivel de ranking de la numeración. Entonces, Scopus empieza a trabajar con bibliometría, trabaja con indicadores bibliométricos. Por ejemplo, el valor de H, en este caso es de los investigadores, tiene que ver con el impacto de sus publicaciones. Mientras más publicaciones han sido citadas,
ese autor tiene un índice de mayor valor, por lo tanto sus publicaciones en su área, porque aquí hay autores de distintas áreas, están generando impacto a nivel individual. Entonces, en este caso, se ordenan del 1 al número que sea, en este caso al 16, en función del número de publicaciones que están asociadas a distintas revistas de impacto. Se puede ir del número 32 hasta el número 1 en cuanto al número de publicación. Entonces, si yo conozco un autor, yo puedo colocar el apellido de ese autor y ver el nivel de impacto que tiene ese autor y puedo revisar su perfil y haciendo link en su perfil, yo puedo ver las publicaciones que están asociadas a este tipo de revista. Entonces, tengo esa opción y la otra opción que tengo, más general, es que puedo conocer las revistas, si hay, asociadas a mi área o a mi disciplina de trabajo. Por ejemplo, en el caso de buscar la fuente, es decir, la revista, yo puedo entrar por tipo de revista, por título, publicaciones o el índice ISN, que es la propiedad intelectual. En este caso, vamos a ingresar por título. Por ejemplo, yo quiero buscar si hay revistas de impacto donde pudiera a futuro consultar artículos que tengan que ver con el área de turismo. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, turismo en español, busco, y fíjense que en el caso de Scopus, que es una plataforma, una base de datos bibliográficos, con la palabra turismo estoy encontrando solamente una revista, que es la revista Cuadernos de Turismo, que ya vimos en el índice de Latindex. Entonces, Cuaderno es una revista española de impacto a nivel latinoamericano e iberoamericano, porque está en el índice de Latindex, pero ahora la vamos a encontrar en otro índice superior, que es Scopus, y es la única revista de todas esas que vimos en Latindex que está considerada de mayor impacto a nivel mundial. En este caso, esta revista publica un gran número de artículos en español. Fíjense, en este caso, tengo el nombre de la revista y aquí me aparece ya algunas variables bibliométricas, por ejemplo, las citaciones. ¿Cuántas citaciones ha tenido en los últimos 4 años? ¿Cuál es el valor comparativo con otras revistas? Entonces, yo sé que esta revista es de consulta obligatoria para cualquier profesional en el área de turismo. Entonces, podemos revisar esta revista igual para ver su tendencia, clasificar sus artículos. Ahora sabemos que en el mundo de la ciencia, no solamente se publica en español, sino podemos publicar en inglés. Entonces yo puedo colocar en inglés la búsqueda y encontrar revistas. Acuérdense que estamos encontrando son revistas de base de datos asociadas a mi área de turismo. Entonces fíjense, en este caso yo tengo 65 revistas que se manejan principalmente en inglés, que están dentro de una base de impacto mundial. Aquí tengo más revistas, tengo sus citaciones y fíjense que tengo el nivel de score, la que vimos ahorita de Cuadernos tiene 0.7 y esta tiene 16.5. Entonces, si yo busco acá, a lo mejor puedo aparecer Cuadernos, porque también hay publicaciones en inglés, pero me va a aparecer, digamos, como a nivel coloquial, botadísima al final en el ranking. Entonces, Cuadernos de Turismo es una revista de impacto a nivel latinoamericano, una de las más importantes en publicaciones en español, pero tenemos por encima de ellas otras revistas que son de impacto. Entonces, por ejemplo, en el turismo, que es la número 1 de estas 65 que hay, es una revista de consulta obligatoria. Podemos entrar al link de la revista y fíjense que uno puede revisar, es una revista que está publicada por una editorial que tiene alto impacto a nivel mundial, que es el Cyber, que es una de las editoriales más importantes en producción de libros y en producción de revistas de carácter científico y académicas a nivel mundial. Entonces, cada vez que uno vea una revista o esta editorial, uno sabe que eso que uno está leyendo es de alta calidad científica y académica. Si yo tengo esta revista,
en el caso de Scopus, yo puedo ingresar a la fuente de esa revista. Entonces, fíjense, en este caso, ingreso a la revista, igual como hicimos en Latindesk, igual como hicimos en Cuaderno, yo tengo la opción de ver el último volumen. Aquí me dice último volumen. ¿Qué característica tiene este último volumen? No sé si pueden ver la pantalla y alguien que quiera decirme qué observa de forma curiosa en ese volumen. ¿Que está en progreso? Ajá, pero más que en progreso. ¿Por qué está? ¿Qué fecha tiene el volumen? 2021. Diciembre. Diciembre de 2021. Estamos en el 2021, pero dice diciembre de 2021. Fíjense que en Latindesk vimos que una revista argentina, el último volumen era 2020 en mayo. En Cuadernos vimos que, perdón, en una revista 2020. En Cuadernos vimos que el último volumen era 2021, ¿ok? Ahora, esta revista ya se puede dar el lujo de tener en progreso montado el volumen de diciembre. Si yo reviso otros volúmenes, voy a ver que está montado el volumen de el mes de septiembre, el de junio ya, sin haber terminado el mes. Entonces, estas revistas son tan importantes que todos los investigadores o la academia que yo tenga asociada al área de turismo busca publicar para darle más relevancia a sus artículos, porque son revistas altamente consultadas y tienen tanto volumen de publicación que ya en su versión online ya están armando el volumen de diciembre de 2021. Entonces nosotros en tiempo real, ahorita, yo puedo entrar a este volumen que va a salir publicado finalmente en el 2021. Como tiene alta demanda, ¿qué es lo que hace la revista? Artículo aceptado, artículo que monta directamente en el índice de contenido. Entonces yo voy a disponer de los artículos, ¿ok? Pero si yo reviso este artículo, fíjense, tengo el título y ¿qué dice acá en el PDF? Fíjense que en Latindesk yo podía ver el PDF. ¿Qué dice aquí este PDF? ¿Qué implica esta palabra en inglés? Que es importante en turismo, es saberse el significado de esa palabra. Implica comprar. Entonces, la revista es tan de alto impacto y todo el mundo la lee, que el artículo no está libre. Debo comprarlo si lo quiero leer. Entonces, esta revista adquiere los derechos del artículo y la mayoría de los artículos hay que comprarlos para leerlos, ¿okay? Sin embargo, en algunas universidades o algunos investigadores que tienen proyectos pueden pagarle a la revista el dinero para que el artículo pueda ser descargado de forma libre, como en este caso. Entonces, nosotros podemos, este tipo de revistas, como tenemos acceso al título, y si yo le doy ver el artículo, voy a tener acceso al resumen. Entonces yo puedo, con base al título y con base a su resumen, yo puedo clasificar este artículo, ordenarlo y hacer un proceso de categorización. Entonces, el ejercicio que queda pendiente para la semana que viene es hacer una práctica de ejercicio de categorización con la revista que ustedes deseen, su último volumen de la base indexada de Latindesk. Y de Scopus van a escoger una revista de las que están en inglés, ¿ok? Para revisar las tendencias que hay en esa revista que a ustedes les interese, ¿ok? De cualquiera de esas 66. Entonces van a tener acceso a la revista, a cualquiera de estas, van a escoger la revista que a ustedes más les interese por título o por la sinopsis que esté asociada a la revista, van a revisar el último volumen y ese último volumen van a categorizar los artículos. Entonces tenemos Latindesk, tenemos Scopus, ¿ok? Ahora vamos a ver nuestra última base. Vamos a ver nuestra última base. Y en este caso
vamos a trabajar con las revistas indexadas de aún mayor impacto. Entonces tenemos Latindex en el nivel 3, Scopus en el nivel 2, y vamos a ver las revistas que ahora se llaman WOS. Antes se llamaban revistas SciCitation, ahora se llaman revistas WOS. Y las revistas WOS, WOS Journal de revistas, entramos a través de este link que es la website Master Journal List. Si nosotros ingresamos a esa plataforma, vamos a tener acceso a revistas que pueden no estar en Latindex, pudieran no estar en Scopus, pero están en esta plataforma que es la que ahorita en la actualidad tiene mayor impacto en cualquier disciplina. En el caso de nosotros de turismo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Yo puedo colocar la palabra turismo para ver si existen revistas en español que estén en esta base de mayor impacto. Puedo buscar y fíjense que en este caso me aparecen 9 revistas que están ahorita en el top de la crema de lo que tiene que ver con turismo, más allá del Scopus, más allá del Latindex. Tengo una revista que se llama Turismo y Hospitalidad, es una revista brasilera. Tengo una revista Turismo y Sociedad, que es una revista colombiana. Tengo nuevamente Cuadernos de Turismo, que es de España. Por eso que le digo que Cuadernos de Turismo es una revista obligatoria de consulta. La tengo en Latindex, la tengo en Scopus y la tengo en WOS. Entonces, es una revista que tengo que conocer de importancia en el área turística. Y tenemos otra revista española, que es la revista Pasos, que tiene el nombre de Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Y justamente es la revista en la cual tiene mayor pertinencia para nosotros, porque nosotros estamos en THC, Turismo Histórico y Cultural. Y por lo tanto, esta otra revista española es una revista a consultar porque tiene el componente cultural y tiene el componente histórico patrimonial, que son elementos base de nuestra carrera. Tenemos otras revistas brasileras, otra revista española, peruana, mexicana. Entonces fíjense que acá la mayoría de estas 9 revistas están asociadas a países que desde el punto de vista competitivo son los principales motores de turismo. España, México, Colombia, Brasil, Perú, tanto desde el ámbito mundial como del ámbito regional, tanto latinoamericano como suramericano como andino. Entonces aquí tengo toda una variedad de revistas que pueden utilizar para revisar con detalle. Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco en inglés la búsqueda? Fíjense que en este caso estoy pasando de 9 revistas de impacto en donde puedo publicar en español principalmente, a 145 revistas de impacto, en la cual se publica principalmente en inglés. Entonces, esas revistas pueden ser, por ejemplo, Croacia, Turquía, Italia, ¿okay? Inglaterra, países que tienen un alto desarrollo también turístico, por ejemplo. Fíjense que tengo varias revistas inglesas, porque Inglaterra es el país número 1 a nivel mundial motor del turismo, principalmente del turismo receptivo. Entonces, yo puedo tener acceso. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? Fíjense que en este caso, yo tengo turismo, la base de datos no me permite entrar a la revista, no tengo un link para entrar a la revista. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacerlo con este segundo, por ejemplo. Fíjense, yo puedo copiar el nombre de la revista, porque no me está dejando entrar por esta vía. Puedo copiar y puedo, en este caso, utilizar mi... espera, que se puso lento ahorita. Puedo utilizar a Google como macro buscador, puedo copiar el título de mi revista y puedo hacer la búsqueda de los artículos asociados a esa revista, o puedo directamente entrar
a la página de la revista. Porque en el caso de WOS, no todas las revistas puedo linkearlas directamente, pero en el caso puedo hacer esto. Puedo copiar el título de la revista, me voy a Google como macro buscador y puedo ingresar, en este caso, a la revista. Fíjense que yo puedo revisar los últimos volúmenes de la revista y en este caso ya está publicado el volumen 2021 y yo puedo revisar los distintos artículos publicados, puedo hacer el proceso de clasificación y puedo tener acceso, en el caso de WOS, a la mayoría de los artículos para leer. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer como ejercicio para la próxima? El ejercicio que se publica. Ok. Ya leí tu pregunta. Déjame que se active la cámara, que todo está súper lento. Entonces, fíjense, en el caso del ejercicio, que vamos a... ¿Me indica si me están escuchando? Sí, profe. Ok, muy amable. Entonces, fíjense, en el caso de nuestro ejercicio, que hay que colgar en el team para los que desean, ¿okay? que revisemos ese proceso, van a colgar por lo ideal antes del miércoles próximo. ¿Okay? El ejercicio va a consistir en escoger una revista en Latindex, la que ustedes deseen, una revista en la base de Scopus, una revista en la base de WOS, pero en Scopus y en WOS vamos a escoger una revista en inglés. Vamos a ir al último volumen publicado, porque ahí es donde podemos ver las tendencias de las temáticas y vamos a clasificar a esos artículos para generar categorías y con esas categorías vamos a determinar, según el número de artículos en cada categoría, vamos a determinar cuál es la categoría que es moda. ¿Okay? ¿Cómo vamos a trabajar o cómo debemos trabajar en ese caso del ejercicio? Lo ideal es que uno haga un Excel, porque estamos hablando de análisis bibliométrico y todos los resultados numéricos deben tabularse. Entonces yo en un Excel puedo crear mi primera columna con la numeración de los artículos. Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que consigue. Luego en la segunda columna vamos a copiar el título del artículo y desde la tercera columna en adelante, en posición horizontal, podemos colocar las categorías que estamos creando para clasificar el artículo. Entonces ahí voy a unir con la pregunta de Yomara. Por ejemplo, ella pregunta si en el ejercicio de categorización se puede ubicar el artículo en varias categorías o solo en la más relevante. Un artículo ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer en un proceso de categorización? Primero, uno tiene que pensar a nivel macro. Cuando uno piensa a nivel macro, uno debe pensar cuáles son las líneas de investigación que puedo manejar desde mi perspectiva como profesional en THC. ¿Qué puedo utilizar? Su malla curricular, porque cada una de las asignaturas son áreas cognitivas, líneas de investigación. Por ejemplo, en patrimonio puedo investigar, en arqueología, en marketing, en administración, en historia, en ambiente, en las matemáticas, en las estadísticas, en planificación. Todas esas distintas áreas cognitivas de tu malla curricular son ya líneas de investigación. Entonces yo puedo trabajar bajo ese esquema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el título de un artículo, yo tengo que tratar de ubicar la categoría más general para clasificar ese artículo. ¿Okay? De tal manera que lo que se busca con el proceso de categorización es establecerle una temática a ese artículo y adicional clasificar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo bien mi clasificación, como dice Yomara, yo puedo, por favor, la persona que está compartiendo riéndose, le pido por favor, por respeto, que apague su micrófono. Gracias. Entonces, fíjense, en este caso, si yo estoy haciendo un proceso de clasificación, yo puedo tener en base al título y al resumen distintas opciones.
como plantea Yomara. O sea, yo puedo tener tal vez ese artículo, ubicarlo en distintas categorías. Cuando eso pasa, uno tiene acceso al resumen y uno puede puntualizar en el resumen y en las palabras clave realmente la dirección de ese artículo. Por eso que es importante de cómo leer un título y cómo leer un resumen, que lo vamos a mejorar un poco con algunas tips en la segunda unidad. Si yo tengo ese título, probablemente ese título me lleva a mí a pensar que pudiera clasificarlo en 1, 2 o 3 categorías, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer si tengo ese tipo de situación? Me voy al resumen, veo el resumen, veo las palabras claves y veo la dirección que le está dando el autor o los autores de ese artículo. Y en función de las palabras clave, yo puedo, por ejemplo, si dice, qué sé yo, por lo menos, estudio de la percepción de la demanda asociada al sector hotelero en La Tacunga, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, este artículo puede ser de demanda, puede ser de percepción o puede ser del sector hotelero. Entonces, tengo 3 opciones de clasificación. ¿Qué puedo hacer? Reviso el resumen. De repente en el resumen se repite una palabra millones de veces, como por ejemplo, el objetivo del presente trabajo es estudiar la demanda asociada al sector hotelero. Los resultados asociados al sector hotelero son que la demanda es 80% femenina, el 100% percibe que el hotel no tiene valor turístico. Entonces, si hay una palabra que está en el resumen y se repite varias veces y adicional en las palabras clave, en vez de colocar percepción, coloca hotel o sector hotelero, ya eso me está indicando a mí que para ese escritor su idea principal no es la percepción, no es la demanda, sino el sector hotelero. Entonces yo puedo redireccionar y decir, bueno, de mis 3 opciones me voy a inclinar de forma lógica con un criterio que no es arbitrario, que este artículo, aunque pudiera estar en percepción o aunque pudiera estar en demanda, el autor me inclina a mí a pensar, según la lectura que yo hice, que lo que él más le interesa es el análisis del hotel como tal, desde varias perspectivas. Entonces, colocaría, por ejemplo, categoría sector hotelero o sector industrial hotelero. Estoy inventando un ejemplo. Entonces, por eso que le estoy pidiendo el Excel. Usted va a hacer su clasificación, numeración de artículos, su clasificación colocando el título de los artículos y usted lo va a clasificar dentro del criterio. Si eso está ahí, ahí me permite, por ejemplo, obviamente colocar de qué revista se sacó, ¿no? Entonces, si yo tengo la revista a la cual se sacó el artículo y tengo los nombres y yo sé el volumen, yo puedo revisar y decir y sugerirle, mira, en base a este artículo, la categoría está chévere, perfecta, estoy de acuerdo contigo, o pudiera ser esta opción por esto y por esto. Entonces yo puedo dar esa sugerencia. Entonces, la categorización no tiene un único criterio, sino el criterio lo da quien clasifica, pero tiene que ser bajo una lógica argumentativa, no puede ser un criterio arbitrario. No puedo tener toda la bibliografía metida en una sola categoría. Turismo, hay gente que le da flojera clasificar los artículos y cuando hace el análisis bibliométrico tiene 100 artículos y crearon 2 categorías. Entonces todo entra en un paquete, tampoco así. Pero tampoco puedo tener 100 artículos y 100 categorías. Entonces, lo ideal es que yo haga un proceso de clasificación que busca la clasificación, diferenciar y agrupar. Ese es el proceso cuando uno genera categorías. Tiene 100.000 cosas, separa uno de 2 o blanco de negro y luego ve cuántas son blancos, cuántas caben en el paquete blanco, cuántos caen en el paquete negro y se generan esas 2 categorías. Pero si hay algo que es ambiguo, ni es blanco ni negro, tal vez es gris, yo tengo que crear una tercera categoría. Entonces no puedo generar una sola categoría, ni puedo generar tantas categorías igual al número de artículos que estoy clasificando. Pero sí tengo que tratar de generar distintos grupos y que ese criterio de agrupación sea lo más lógico y lo más argumentativo porque yo voy a defender mi criterio. Por ejemplo, en un examen puede ser, entre a cuadernos de turismo y ordena el volumen tal. A Solange le doy un volumen, a Yomaira otro, a Samuel otro, a Kevin otro, Carla otro, a Daniel otro, Ana, Saraí, Vanessa. 9 exámenes diferentes. Cada quien categoriza su proceso.
y puedo preguntar cuál es el criterio que utilizó para considerar el artículo 1 dentro de esa clasificación, y usted tendrá que explicar, porque ya uno como investigador tiene que tener un criterio para hacer ese proceso. Obviamente hay una parte mecánica, cuento, separo, creo, contabilizo, pero tiene que haber una secuencia lógica, porque es un investigador el que está clasificando el artículo, no es una máquina. Entonces, por ende, uno tiene un pensamiento crítico que pone a prueba para poder tener criterios válidos, argumentativos y lógicos para poder clasificar un artículo. ¿Okay? Entonces, básicamente esta es nuestra tercera clase. Me voy a permitir